Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Una de las críticas más comunes que hacen los escépticos sobre la Escritura es que es un libro antiguo e irrelevante. Por ejemplo, ¿cómo tienen sentido las instrucciones sobre los alimentos del libro de Levítico para nuestros días? ¿Será verdad que la Biblia ha perdido relevancia? ¿Cómo puede ser útil para mis problemas actuales? Sobre estas y otras preguntas conversarán hoy Alex y Marcelo, aquí Entre Semana. ¿Es la Biblia un libro antiguo hecho por gente de monte, gente... Estaban preocupados de animales. Sin letras, o sea, que apenas podían con su vida y después van juntando estas cosas y ahora nosotros pensamos que eso va a ser el libro que va a dirigir nuestra vida moderna y del siglo XXI? Bueno, Wow. Esa es la pregunta que vamos a hablar hoy Entre Semana. En nuestra serie ¿Cómo no leer la Biblia? ¿Cómo no leer la Biblia? Ahora, esta es una interesante porque hay veces donde queremos, o más bien, cuando personas quieren dejar a un lado lo que dice la Biblia. Ahora, yo creo que hay muchas veces donde sí usamos la Biblia como un arma, ¿no? Es que la Biblia dice que... Ahí está. Ok, eso está mal. Pero cuando las personas ven claramente que viven quizás un estilo de vida o ciertas cosas que van en contra de la Biblia, una de las formas para poder dejar a un lado esa instrucción es decir, bueno, pero es que ¿cómo voy a permitir que estos beduinos, esta cultura que es más antigua que las pirámides, me vaya dictando a mí qué hacer con mi vida, qué hacer con mi libertad sexual, con mi forma de pensar, mis maneras de ser? Administración de mi tiempo. La cosa largo, cambió, la cosa cambió. Nosotros estamos tratando... El mundo cambió. No es el mismo. Exacto. Y ha cambiado aceleradamente los últimos años. Entonces peor. Necesitamos... ¿Sabes? Algo interesante. Estaba viendo un video de la nieta de Klaus Schwab, de la economía, el Foro Económico Mundial. Sí. Ella dice en un video, quiero entender el contexto entero, decía, sí, porque tenemos una nueva oportunidad con este reseteo grande, este nuevo reseteo, etcétera, etcétera, dice, o sea, como que era parte de una conversación más larga. Dice, porque tú mencionaste, ¿no? La necesidad de una nueva humanidad, ¿no? Sí, es muy cierto. Nosotros necesitamos una nueva humanidad. Y es como que, espérate. O sea, estos son temas y asuntos bíblicos. Sí. Pero claro, lo rechazamos porque decimos, esto ya no va. O sea, esto fue, los tiempos de los romanos, de los faraones, bla, 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 bla. Dejemos eso a un lado. Necesitamos algo nuevo y fresco. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Me quiero tomar de ahí. Porque en el episodio anterior, cuando hablamos de la Biblia genocida y de esta idea de que el Dios del Antiguo Testamento es distinto del Nuevo, dijimos, bueno, si una persona atea, agnóstica, cree eso porque lo quiere creer, ya está. El tema es cuando un cristiano asume eso. Y me parece que acá, en esto, pasa algo similar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros, oye, ¿por qué en la iglesia no se enseña algo pero más relevante? O sea, ¿por qué no predicamos temas prácticos? Y es como que quiero algo para mí, 2021. No, yo estoy un poco atrasado. 2020. Por eso, ahí está el problema, ¿no? Es que 2020 fue de chocolate, entonces lo volvimos a repetir. Todavía me pierdo en el año. Ahora van a decir, ustedes grabaron el año pasado. No. Estamos en 2022. Y creo que a veces viene otra vez el mismo problema. Para una persona que no cree en Dios, mira la Biblia y dice, esto es irrelevante. No. Pero a veces cristianos tienen el mismo problema, diciendo, ¿para qué me sirve a mí? Porque esto es irrelevante, yo tengo hoy otros problemas y la Biblia no me dice nada. Peor aún, lo que me dice es algo que no quiero seguir. Claro. Y ¿sabes qué? Hay otra cosa peor. Personas que quieren, queriendo ser relevantes hoy,
usan la Biblia de una manera equivocada. Entonces hacen preguntas de ¿qué dice la Biblia sobre el uso de celulares por los niños? ¿Qué dice la Biblia de 5 maneras de administrar tu tiempo hoy con tantas distracciones como Netflix? ¿Es correcto que los cristianos vean Netflix y siempre llegan a un versículo X que Dios sea glorificado en todo y ya con eso lo tienes, ¿no? Entonces, al final también nosotros hemos creado un concepto equivocado de querer hacer relevante la Biblia hoy usándola mal. Y eso creo que es correcto. Y, amigo, hay un hambre en la gente y por eso son las páginas más visitadas por los cristianos, porque les dicen las 5 maneras de glorificar a Dios viendo Netflix. Hay una página web cristiana que te dice hasta qué películas puedes ver que glorifiquen a Dios. Oh, wow. Oh, perdón, pero había que decirlo. Lo vamos a poner en las notas para que... Esa no es la manera. Pero, o sea, no sé si me sigues por ahí. Creo que ahí donde nos perdemos un poco entonces, ¿qué es la Biblia? O sea, queremos claridad para nuestro asunto muy, muy, muy específico y queremos un versículo para esa cosa. Y cuando tenemos algo claro, lo rechazamos. Lo rechazamos. Yo una vez tuve una persona, después no continuó yendo a la iglesia, pero vino, habló conmigo y dice, mira, yo te quiero hablar acerca de un asunto. Y me dio todo un preámbulo. Dice, quiero saber lo que tú piensas porque tú, o sea, eres extranjero, tienes otras ideas más modernas y todo. Y yo diciendo, ¿qué me va a decir? ¿No? Y bueno, resulta que tengo un noviazgo con un muchacho y no es creyente, pero es que es tan difícil encontrar a hombres buenos y él realmente es una persona buena y yo sé que a él le interesa estas cosas, pero quería saber lo que tú pensabas porque tú eres moderno. Y claro. Yo dije, pues seré lo moderno que tú quieras, pero yo creo que hay una instrucción clara en la Escritura. Claro. Y eso no lo vamos a obviar. No vamos a dejar a un lado esa instrucción simplemente porque ya tiene sus años. Que a ti no te guste es otra cosa. Entonces, vamos a tratar de ser objetivos aquí. Sí. Entonces, bueno, no le gustó. Evidentemente no, y no volvió. No. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Es relevante para mí hoy? O sea, porque la Biblia antigua e irrelevante responde a un estereotipo equivocado, pero la pregunta sigue estando ahí. Entonces, ¿es relevante para mí hoy? Es ¿cómo hago? Yo creo que ahí depende mucho de cómo me acerco a la Escritura. Sí. Y un acercamiento equivocado es el acercamiento enciclopédico, ¿no? Entonces, mi problema, lo quiero buscar en la Biblia. A ver, problema, ¿cuál es tu problema? Empieza con qué letra, tanto, busco la solución y claro, no... Opción 1, no me gusta cuando es clara. Y cuando no la hay, esta Biblia no me sirve de nada. Entonces empiezo a buscar en otras cosas, pero es porque me acerco a la Escritura de manera equivocada. Entonces, quizás la conclusión de irrelevante, de no me sirve, no hay ninguna utilidad, responde mucho a la forma en que me acerco a la Escritura. ¿No? Más considerando, pensando lo que leímos, a lo que hablamos el episodio anterior, voy a pasajes del Antiguo Testamento y peor, porque uno dice, bueno, por último el Nuevo de algo me sirve, pero voy al Antiguo y no me sirve de nada. Sí, o sea, no comas camarones, cuidado con el cerdo, y no mezcles dos tipos de semillas y así seguimos. Y decimos, ¿y esto? ¿Y esto qué? Y por eso muchas iglesias no usan el Antiguo Testamento. Y sigue siendo un agujero negro increíble para muchas personas y se pierde la historia más grande porque empiezan a leer la Biblia. Isaías 40. Claro, ese sí. Se montarán con alas de águila. Y Jeremías 29. Dios sé los planes que tiene para ti. Y Salmo 23. Pero bueno, pero ahí es donde perdemos mucho. ¿Cómo podemos tener un acercamiento entonces a la Escritura para poder leerla en su contexto y que sea relevante para mi tiempo? ¿No? Bueno, perdón por regresar siempre. No hay problema, regrese todo lo que quiera. ¿Qué significa relevante? Uy.
O sea, porque sí. una cosa relevante, o sea, tú puedes decir, esto no es relevante para mi situación hoy, que estoy en este mismo momento buscando qué película escoger en Netflix. O sea, ¿qué necesitas para que pase ese filtro de relevante? ¿Qué es relevante? Interesante pregunta. Que sobresale, dice el diccionario acá, por su importancia o significación. Que sobresale por su importancia o significación. No que sobresale en mis términos, sino que sobresale por sí misma, ¿correcto? Quizás hemos usado el concepto de relevancia de forma equivocada. Esto no es relevante para mí. ¿Y quién te dijo que tú determinabas lo que era relevante o no era relevante? Yo creo que ahí hay un problema. Hoy que se usa tanto la palabra ser relevante y todo eso, ¿yo determino lo que es relevante? O sea, para mí no es relevante estudiar esto. Correcto. Entonces lo rechazo. Claro. Porque es un libro antiguo. Ajá. O sea, no tiene nada para aportar a este mundo moderno. Por eso el diccionario habla de algo que es importante o significativo, sobresaliente o destacado. Yo creo que el tema de relevancia es un tema donde ignoramos lo básico que somos como seres humanos. Mira, el hecho de que tú tienes un iPad y que el mundo se está quejando de que ahora la tecnología distrae tanto, no es nada nuevo. Tú sabes que se quejaron de que nadie se hablaba porque todos en el microbús y todos andaban con el periódico. Claro. Y antes de eso, Aristóteles se quejaba porque ahora todo lo escribían y nadie memorizaba. Bueno, estaba pensando eso. Hoy que es para ciertos círculos pecaminoso llevar la Biblia en el celular. No, nosotros la llevamos impresa y versión santificada. Cuando fue la invención de la escritura, de la imprenta, y el primer libro que se imprime es la Biblia, fue un escándalo porque ya no hay memorización. Y en ciertos círculos hay cierta historia que a veces cuesta encontrar porque es como que la historia siempre tiene que ser casi perfecta, como que no hubo ya tenemos la Biblia impresa. Hubo cierta resistencia en algunos círculos. Claro. Otros estaban felices, ¿no? Porque al fin podemos tener impreso el libro sagrado. Pero en otros círculos fue resistido. Entonces, creo que mucho depende con qué lente lo veo, ¿no? Correcto. Entonces, como no se menciona iPad en la Biblia, entonces es irrelevante. Yo creo que el problema es que nosotros pensamos de que con cada generación se inventa el agua. Claro. Y no. Entonces, ¿es un libro antiguo? Sí. Pero su antigüedad no es algo que le quita a la Biblia, sino que le agrega a la Biblia. Totalmente. Y bueno, es que ahí tenemos que volver al episodio de introducción. La Biblia fue escrita para mí, pero no fue escrita a mí. O sea, no fue escrita para Marcelo, para Alex, para que sepa qué hacer con el iPad, ¿no? Pero para mí, en el sentido de que hay principios y los sobresalientes que, siendo antigua, provee esos principios eternos. Y quizás ahí está un primer elemento, ¿no? Lo más complejo al momento del estudio bíblico es llegar a ese punto. Nosotros, ¿cómo solemos leer la Biblia? Leo, volviendo al episodio de introducción, y después una digo, lectura devocional. ¿Qué sentido tiene para mí? Sí. Eso se puede traducir, o esa pregunta comunica algo. ¿Cómo es esto relevante para qué? Para mí. ¿No será que la pregunta de ese tipo de preguntas hace que uno termine rechazando la Biblia porque quiero meter a la Biblia en mi historia y ahí está el problema? Sí. ¿No? Entonces, no es que está mal la lectura devocional. Lo que a lo mejor distorsiona el concepto son las preguntas que nos hacemos cuando leemos la Escritura. Bueno, ¿cómo eso es relevante para mí? Leíste el pasaje. Bueno, ¿cómo lo aplico a mi vida hoy? Que te vas a trabajar y que vas atrasado y que qué sé yo, ¿no? Y por ahí quizás empieza el problema. Entonces, en el estudio bíblico, quizás lo más complejo es eso. Pero nosotros queremos en el mundo de lo instantáneo, yo quiero todo rápido. Quiero lectura bíblica de microondas. Sí. ¿No?
hablamos, no sé si lo mencionamos en el episodio de introducción, pero enseñábamos el año pasado en la escuela bíblica ciertos pasos, ¿no? Para poder interpretar la Biblia. Y hablábamos de que el primer paso es observar el texto, ¿no? Y eso son horas de horas Hicimos varios ejercicios, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ¿qué dice el texto? Dice eso. Bueno, a ver, llega a ciertas... Más. Filemón, ¿no? Filemón. Usamos ejercicios. Hicimos un ejercicio del libro de Hechos 1.8, ¿te acuerdas? Sí, Dijimos, ¿qué observas en Hechos 1.8? Y había que hacer como 25 observaciones y recuerdo que mucha gente que estaba ahí dijo, wow, nunca me había dado cuenta que un texto puede decir tanto simplemente observándolo, leyéndolo, viendo que una palabra va primero, que una palabra va después, que hay preposiciones que conectan, hay tiempos verbales y hay un montón de cosas que observar que nosotros lo pasamos por alto, ¿no? Proponíamos como un segundo paso después de observación es investigar contexto. Y quizás ahí es donde trabamos mucho y donde la Biblia queda como ese libro antiguo y irrelevante, ¿no? Antiguo e irrelevante. Sí. Porque necesitamos investigar contexto. Y quizás ahí es donde podemos meter, citabas recién, ¿no? No sembrarás 2 semillas diferentes, no comerás cierto tipo de camarones. Viejo, yo ya he estado en Israel, me muero, me gustan los mariscos. ¿Cómo vamos ahí? Ahí hay que investigar. ¿Qué razón había? Claro. ¿Cuál era el contexto? Hay veces donde el mismo texto te da ese contexto. Si tú ves los pasajes donde aparece, habla acerca de no mezclarse con los cananeos o los pueblos alrededor, no seguir a sus prácticas. Y creo que hay veces donde el mismo contexto del texto no nos da absolutamente todo, sino que también tenemos que ir al contexto histórico. Sí. Y ahí es donde vamos aprendiendo acerca de cuáles eran esas prácticas y nos damos cuenta de que todo tenía una connotación espiritual. O sea, no era porque Dios era amante de la monocultura y por eso no quería mezclarlo. ¿Podemos explicar algunos de los pasajes? Pensando en eso, Levítico, no sé si tienes ahí, Levítico 19, 19, mientras yo abro la Biblia acá, porque, ¿sabes qué sería bueno? Porque recuerdo que enseñando este curso en un instituto bíblico, me acuerdo que un alumno me dijo, profesor, ¿y qué libro hay que diga todo lo de información, de contexto cultural? Y no hay un solo libro. Entonces, de repente cuesta buscar, pero quizás sería bueno... Y después también hay, desafortunadamente hay que decirlo, hay tonteras que dice la gente y después se vuelve parte de las leyendas bíblicas. Algún día vamos a tener que hacer eso, leyendas bíblicas, como el pastor de ovejas que le quiebra las patas a la ovejita. Y un montón de cosas así. Pero y sería bueno que lo vamos a colocar en las notas. Hay un libro muy bueno que son 2 tomos, está Antiguo y Nuevo Testamento, que se llama Comentario del Contexto Cultural del Antiguo Testamento, y hay otro que es Comentario de Contexto Cultural del Nuevo Testamento. Oh, wow. Esos 2 recursos cuestan, o sea, están ahí en la nube, se pueden buscar, se puede comprar. El de Nuevo Testamento lo escribió Craig Keener, es un excelente, porque apunta a eso, a las cosas que uno tiene que investigar y que, claro, los estudiosos investigan en fuentes primarias, pero uno ¿cómo lo hace? Bueno, creo que ese es un muy buen recurso para estudiar la Biblia. Conozco una persona que buscó el libro, lo rastreó, no lo encontró, lo imprimió y esa persona estudia la Biblia con ese libro. Oh, wow. Y dice, es que me ha abierto un montón la cabeza para entender cosas que yo no entiendo. Digo, yo leía la Biblia y decía, ¿qué iba a hacer? Y lo hizo y ha profundizado de una manera increíble. Hay recursos. Pero nosotros, vuelvo a repetir, queremos el rápido y como decías tú, creo que el problema de que quizás se ha vuelto irrelevante es porque nosotros nos hemos acercado al texto con una actitud equivocada y con preguntas equivocadas. Sí. ¿Será que también, perdón, quizás este es otro vertiente que tendremos que revisitar en algún momento, pero será que por ejemplo, una de las cosas buenas que tú lo mencionaste, ¿no? O sea, se imprime la Biblia en el idioma del pueblo, algo muy bueno, pero
no nos olvidemos también la crítica de los sacerdotes católicos, Ajá. diciendo, bueno, es que ahora todos van a poder interpretar las cosas como se les dé la gana. Ajá. Y hubo mucho de eso. Sí. Habían sectas bien extraños que se fueron levantando en Alemania porque fueron tomando textos por cualquier lado y encontraron seguidores y tal vez ese entusiasmo por a ver qué es lo que dice la Biblia para mí hoy, lo cual no lo critico porque creo que viene de un buen corazón, un buen deseo, Sí. pero ausente ese respeto, porque a ver... Van a decir, Alex se está volviendo católico, pero hay algo en leer la Biblia o tener esas misas en latín, Sí. donde tú ya sabes que es algo distinto Ujú. a tu hoy, tu contexto de hoy. Como que es una manera de no olvidarnos De el no contexto original. Exacto, de decir, recuerda de que esto es algo antiguo. Sí. Y quizás ese deseo, y hoy tenemos la Biblia en lenguaje actual, y ojo, vuelvo a decir, son herramientas excelentes. Sí. Pero cuando se hace ausente a esa verdad, quizás podemos llegar a cometer errores en pensar de que, no, esta Biblia es irrelevante porque debería ser relevante para mi problema hoy ante el SAT o lo que sea, ¿no? Eso es más, si le rascamos más, eso demuestra un egocentrismo tan grande, donde al final predicaste hace un par de domingos en la iglesia, creo que fue en el culto de resurrección, y creo que lo ilustraste muy bien y para muchos quedó muy claro, voy de la mano de Dios, pero ¿cómo? Yo delante arrastrando a Dios y diciéndole, ven y arregla mi mundo, o Dios por delante y Él me lleva donde yo no sé. Él determina el camino. O sea, son dos actitudes muy distintas. Y las dos van a la Biblia. Entonces, al final creo que por ahí va el tema. El hecho de que sea antiguo nos debe recordar que tenemos que ir no solo... O sea, es sagrado y antiguo. Lo sagrado nos tiene que llevar a ir con una actitud reverente, con una actitud de esta es la palabra de Dios, pero el ser antiguo nos tiene que llevar con una actitud de, a ver, tengo que tener más herramientas. No me puedo quedar con una... Y no estoy diciendo que está mal leer. Pero Levítico 19:19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Ok. Como no me sirve de nada, no lo leo. No, poliéster, no. Bye. Claro, no hay más. ¿Qué hay ahí? Sí. Eso debe ser un foco. ¿Sabes qué? Necesito investigar. Pero claro, no es prioritario el estudio de la palabra de Dios. Ahora, pensando en eso es un texto que esta etapa de investigación nos ayudaría a destrabar. ¿Qué necesito investigar relacionado a eso? Bueno, Levítico 19, primero está hablando leyes de santidad al pueblo de Israel, y santidad tenía que ver con una idea de ustedes van a ser diferentes al resto de los pueblos. Van a adorar a Dios porque Dios es un Dios distinto al resto de los dioses, ¿correcto? Uh-huh. Es interesante que la mayoría de las cosas que la Biblia son como medias así, X, dice que ¿cómo es eso de no sembrar 2 semillas? Es porque el culto que tenían los pueblos alrededor de Israel, todo lo conectaban con promiscuidad sexual, ¿correcto? Uh-huh. O sea, mezclaban semillas, ¿no? Corrígeme con eso, no sé si tienes la cita ahí textual o la aplicación textual. Sembraban mezclas de semillas de distintas plantas, porque esa era una forma en que los dioses, un poquito de contexto, Baal, hay varios tipos de Baal en esa zona, ¿no? Baal significa señor. Ajá. Entonces habían diferentes señores, claro, seres espirituales. Baal-Zebú, Baal. Ajá. Baal era el masculino. Sí. Y Astoret era el consorte femenino. Uh-huh. Y todo el culto idolátrico, pagano de esos pueblos tenían que ver con cómo podemos agradar a Baal con
a Baal y a Astoret. Y la única forma de hacerlo era a través de cosas vinculadas a fecundación, por eso había toda una conexión en el culto idolátrico con prácticas de orgías sexuales y todo eso. El plantar semillas juntos, creo que si no me equivoco ahora estoy recordando la cita del libro de Dan Sí, Kimball. aquí lo tengo. Dice, algunos eruditos piensan que los cananeos que estaban leyendo o que están viviendo en la tierra en ese tiempo tenían una práctica mágica de el matrimonio de diferentes semillas para que tuvieran su crío y que crezca fértiles la cosecha. Entonces, la prohibición de mezclar diferentes cosas, semillas, animales, materiales, era para desanimar y prevenir a los israelitas de imitar los cultos de fertilidad de los cananeos. Sí. Porque todo tenía que ver con eso. Claro. Y era la forma de mostrar de que Jehová es distinto, ¿no? Tú explicabas en la escuela bíblica del mundo sobrenatural, de los dioses que existían en ese tiempo, pero Jehová es único en su especie. Por lo tanto, las formas y las prácticas de los pueblos alrededor no tienen ninguna relación. Y eso explica estos textos como el que leímos de Levítico 19 y 19. Lo mismo con cierto tipo de comida, ¿no? De animales. Claro. Muchos han dicho, bueno, eso eran leyes sanitarias por el cerdo y todo eso. Sí, puede ser, pero yo diría que eso es era un beneficio secundario. Exactamente, pero esa no era la razón esencial. La razón esencial tenía que ver, en la mayoría de estos pasajes que uno lee, esto no tiene ninguna relevancia para mí, tenía que ver con no imitar las prácticas de culto pagano. Ustedes se van a acercar a un Dios de una manera totalmente diferente. Tan diferente. Claro, inclusive lo de la ropa está muy interesante. Kimball ahí lo explica, ¿no? Porque eso era aplicado a los sacerdotes. O sea, no cualquiera iba a ser el que iba a ser sacerdote. Es como que cualquiera usara traje de policía hoy. Eso traería confusión, ¿no? Correcto. De hecho, muchos asaltos se cometen con gente que se viste como policía. ¿Por qué? Porque la ropa, sí, esa es la autoridad, ¿no? De ahí va el hecho de poder dar cierto tipo de instrucción. Entonces, pero eso, claro, demanda estudio, demanda investigar. Por eso está el recurso de este libro y otros recursos más. Sí, y creo que es importante entender de que cuando Proverbios dice, si buscaras como tesoro perdido, o sea, es una búsqueda intencional, es una búsqueda difícil. Es una búsqueda donde tratas de entender y comprender cuál es el corazón de Dios en esto. Y yo creo que esa muchas veces debe ser o sea, si lo vas a leer de forma devocional, eso debe ser la pregunta. No es cuánto, o sea, ¿cómo lo puedo aplicar hoy en día? Creo que la mejor pregunta es, ¿cuál es el corazón de Dios aquí? Por ejemplo, de no comer camarones. ¿Que Dios tiene un problema con camarones? No. Pero algunos rabinos, porque ni siquiera es algo muy, muy, muy claro. No. O sea, han sacado diferentes teorías y todo. Una teoría que me ha interesado es de que, por ejemplo, camarones comen basura y las cosas muertas en el mar. Entonces, el mezclar muerte con vida era parte... O sea, mucho tenía que ver con eso, con esa mezcla. Los anfibios dejaban su lugar en el mar, iban a la tierra. Entonces, de una forma figurada, estaban mezclados, o sea, ellos estaban asociados con dejar su lugar. Y Dios, de una forma, Él pone un énfasis muy fuerte sobre eso, sobre no ir más allá del área o de las cosas que yo te he dado. No abandones ese puesto. Por ejemplo, cuando habla acerca de los ángeles que abandonaron su lugar, ¿no? Entonces hay un cruce indebido. El pecado de Adán y Eva serás como los Elohim, serás como los dioses. Transgredir límites puestos por Dios. Exacto. Entonces, Dios quería que ellos en su diario andar
recordaran eso, recordaran eso, recordaran eso. Entonces va poniendo cosas que les va a recordar. Ahora, tenía algo que ver con, sí, Dios odia a los cerdos, a Dios no le... Bueno, una cosa que yo digo es, o sea, el hecho de que hoy podemos comer tocino es una evidencia de la gracia de Dios, ¿no? Pero ¿Dios tiene problema con el tocino? No. Pero es el... Y quizás pensando en el episodio de la semana pasada, decías, cuando se lee la Biblia, por ejemplo, hoy, vamos a suponer, hice mi lectura en Éxodo capítulo 23, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, versículo 19, ¿no? Y la segunda parte dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y lo más interesante, decíamos antes de grabar, que ese es un mandato que aparece 4 veces, dijiste. Mínimo 3. Está en Éxodo 2 veces. Ajá. Y está una vez en Deuteronomio 14. Wow. O sea, entonces era muy importante. Era algo importante si aparece ahí. Algo curioso, si tú conoces algún día a un judío ultra ortodoxo, vas a encontrar, y que tenga algo de dinero, ¿no? Vas a encontrar que los judíos súper ortodoxos tienen 2 cocinas. Mira. Una cocina es para lácteos y otra es para carne. Y no se mezclan. Y tienen todos los utensilios lo tienen doble. Porque toman muy en serio este versículo. Y el peor insulto es ofrecerle una hamburguesa con queso. No. Porque, claro. O sea, su lácteos conclusión, y carne no se mezclan jamás. Se Ahora, esto no significa que bueno, a lo mejor era intolerante a la lactosa y que los lácteos ya se modificaron y este es un buen texto para... No va por ahí, ¿no? Pero otra vez volvemos al mismo punto. Tú preguntabas recién, quizás, decías, ¿no? Quizás en la lectura devocional que es necesaria. El tema es, en vez de preguntarnos cómo es relevante para mí hoy, es qué dice del corazón de Dios, o pensando en el episodio de la semana pasada, qué dice del carácter de Dios. Sí. Y claro, uno dice, para mí no dice nada del carácter de Dios, pero volvemos a ese punto. Imagínate que de los 6 pasos del estudio bíblico, decíamos, observaciones, ¿qué dice? Dice lo que acabamos de leer, pero es donde ahora necesito investigar, ¿no? Y creo que en el mismo libro Kimball explica que eso tenía que ver con una costumbre pagana, ¿correcto? Sí. Según el libro dice que hay una teoría. Ahora, ojo, es teoría, pero creo que sí revela o va apuntando a algo mayor. Claro, ojo, no son teorías inventadas, sino que se ha encontrado evidencia en escritos antiguos. Correcto, ¿no? correcto. Pero como no es contundente, uno dice, bueno, probablemente se puede inferir, ¿no? Y ojo, nosotros tenemos que entender de que el mundo antiguo es un mundo permeado con significado espiritual. Por ejemplo, la leche es un líquido que da vida. Es algo que alimenta y permite el crecimiento de un ser. Entonces la leche para el mundo antiguo era algo casi mágico. Entonces había posiblemente una costumbre cananea de hervir a un cabrito en la leche de su madre como un tipo de ritual. Entonces creían que hervirlo en la leche de su madre, eso iba a aplacar a los dioses y darles buen crecimiento. ¿Pero qué están haciendo? Están usando algo que es de vida para la muerte. Ajá. Entonces, el instrumento que da vida ahora va a ser el instrumento de su muerte. Sí. Entonces, es un cruce. Y exactamente, y tiene una connotación espiritual. Y la Biblia fue escrita como un libro de historia teológica, es narrativa teológica. A veces decimos sí, porque fue la provisión de Dios hasta para decirle al pueblo de Israel qué comer. No. Eran instrucciones que tenían connotación espiritual, ¿no? Y ahí es donde se entienden esos pasajes. Creo, no sé cómo lo ves tú, el hecho de que sea antiguo no la hace irrelevante. El hecho de que sea antigua demanda de nosotros chamba, trabajo. Sí. Y ahí es donde quizás viene el desafío personal. Si eres de los que lee la Biblia de forma devocional, sigue haciéndolo. Quizás reenfoca las preguntas y no te quedes con eso, ¿no? Hoy, por la gracia de Dios, tenemos infinidad de recursos. Hay seminarios que ponen cursos gratuitos en internet, gratis. O sea,
el seminario donde he podido estudiar tiene recursos gratis. Hay un montón de cursos gratis para decir, mira, acá está, es más, lo podemos colocar, tú te inscribes, están en inglés, pero puedes llegar a subtitular algunos videos. Y hay un montón de cursos de muy buen nivel. Hay uno que se llama Cómo interpretar la Biblia. Nuestra iglesia, con los poquitos recursos que hemos tenido, hemos podido empezar el año pasado la escuela bíblica. Tenemos 16 semanas de interpretación bíblica y fue pesado. Todavía me acuerdo cuando la clase de gramática muchos desertaron ahí. ¿Por qué? Pero sí, hay que saber leer la Biblia, ¿no? El curso del mundo sobrenatural que pudiste dictar en la primera parte del año abrió a muchos los ojos a decir, wow, tengo que leer la Biblia no con los lentes de hoy, Occidente 2021. Tengo que ir allá y hay que investigar. Hay hoy recursos, ¿no? Creo que ahí es donde uno dice, la Biblia entonces es antigua y es absolutamente relevante cuando la puedo leer de la manera adecuada y con los recursos adecuados. Sí. Y ahí cambia totalmente. Esa sería la forma en que sí debemos leer la Biblia, ¿no? Sí. Así que bueno, esperamos haber ayudado un poquito. Si de repente sientes que tengo tantos libros que no me sirven de nada, yo quiero leer los evangelios y nada más. Aún con los evangelios hay que tener lentes bastante particulares, ¿no? Totalmente. Y creo que ahí es donde nosotros podemos volver a esa pregunta y decir, a ver, ¿qué es relevante? Yo creo que un libro que ha sobrevivido, ¿no? Todo este tiempo y sigue teniendo un mensaje para la humanidad, sí, es uno de los libros más relevantes porque seguimos siendo seres humanos. Sí. Seguimos con esa misma experiencia compartida. Sigue habiendo esa pregunta que se hizo en Job. ¿Y por qué sufren los buenos? Sigue habiendo esa instrucción de vida que escribió mucho Salomón acerca de cómo vivir. Y nosotros seríamos necios en pensar de cómo no se escribió en esta última década. Mira, la verdad, los libros más irrelevantes son los que se escribieron en este último año. La verdad que sí. Porque hay tanta tontera y solamente los libros que han sobrevivido ese proceso. O sea, si quieres leer un buen libro, comienza con los que se escribieron hace 20 años. Mínimo. Y siguen populares. Sí. Porque eso sí tiene algo para decir. Algo te está diciendo. Pero el que se escribió hace 3 semanas, bueno, pueda que latine, pueda que no. Pero ahí lo que más muestra esa relevancia es el tiempo. Sí. Entonces, cuidado con cometer el error de decir, porque es antiguo, es irrelevante, claro, no habla mi vida. Sí, y cierro con un pasaje muy, muy conocido, pero que también puede ser a veces equivocado, ¿no? Porque, oye, pues ustedes, este episodio está de más. Estoy pensando que más de alguno puede decir, porque la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Así que, como es útil, yo la leo y para mí me ayuda. La Biblia está hablando ahí que es útil para tu instrucción espiritual, ¿correcto? No para decirte que cuánto porcentaje o qué películas de Netflix puedo ver o no puedo ver. La relevancia de la Escritura, ella misma la pone de manifiesto. Acá hay un texto, dice Pablo, que es útil. Es útil para enseñarnos y para instruirnos en justicia, para poder tener una formación espiritual. Y qué hermoso es poder ver eso en la Biblia, que nos provee la instrucción espiritual necesaria para vivir la vida que Él quiere. Es lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 3, ¿no? Tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida que Él quiere. Tenemos sus promesas, tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo. Simplemente hagamos las preguntas correctas, démosle el enfoque correcto y qué precioso libro que tenemos. Así que vamos a leerlo y en vez de no queremos que esto sea sinónimo de desánimo, ay, no lo voy a leer la Biblia, al revés, todo lo contrario. Por eso queremos poner a disposición algunos recursos para que sigas profundizando. Así que bien. Muy bien. La próxima semana continuaremos con otro estereotipo de cómo no leer la Biblia. Muy bien. Así que, hasta entonces. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.